Damos gracias al Señor, hermanos, en este día, después de la lectura del Santo Evangelio según San Juan, que es la continuación de la sección que hemos podido ver anoche en la celebración de la vigilia de Pentecostés. Entonces es todo este pasaje a partir del versículo 15 del capítulo 14 de San Juan, la sección en la que nosotros vamos a profundizar un poco más acerca de la promesa del Espíritu Santo dada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles en el contexto de la última cena, pero promesa que se cumple especialmente en el día de hoy, cuando celebramos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a ver esta sección luego de la pregunta que hace Judas, no el Iscariote, no el traidor, sino como vimos anoche, el otro Judas. Él le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En los primeros versículos, desde el versículo 15, el Señor ha prometido a sus discípulos que no les iba a dejar huérfanos, no los iba a dejar solos, sino que Él se manifestaría a ellos. Era necesario que el Señor Jesús se fuese, era necesario que Él padeciese como el Cordero de Dios en la cruz, muera, resucite al tercer día y luego ascendiera a la gloria del Padre, y ellos no le verían más. Estas palabras del Señor Jesucristo eran duras, eran dolorosas para los apóstoles que habían tenido al Señor a su lado durante esos 3 años de su ministerio. Dios había estado con ellos, había estado a su lado, trayéndoles consuelo, enseñanza, dirección, exhortación, ánimo, guía. Pero el Señor ahora les dice: yo me voy a ir, pero voy a ir a preparar lugar para vosotros, les dice el Señor. Voy a volver al Padre. Eran palabras difíciles de asumir para los discípulos, pero el Señor a la vez les promete que no les iba a dejar huérfanos, sino que enviaría a otro Paráclito. Ya hemos visto que esta palabra significa el que es llamado a estar al lado de uno, para dar justamente lo que Cristo les estuvo dando a ellos durante todo ese tiempo. Era Dios con nosotros, ese Emmanuel, Dios con nosotros, que nos da consuelo, seguridad, protección. Es nuestro abogado el que nos protege, el que nos defiende. Pero como veremos también ahora, está a nuestro lado para enseñarnos y para recordarnos todo aquello que Dios mismo nos ha enseñado. Todo lo que Jesús mismo enseñó cuando Él anduvo aquí entre los hombres. Cuando Judas le pregunta: ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque Jesús está marcando una diferencia entre los suyos y entre el mundo. Jesús ya les ha dicho: el que me ama obedece mi palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, y esos son los suyos, esos son sus discípulos. Pero hay un contraste que ahora va a volver aquí el Señor a enfatizar entre aquellos que han recibido su palabra y obedecen su palabra, obedecen el Evangelio, y aquellos que no han obedecido y que no aman, por tanto, al Señor. Por esto es que Judas le dice: ¿cómo te vas a manifestar a nosotros, que somos tus discípulos, y no te vas a manifestar al mundo? Jesús vuelve otra vez a enfatizar esto. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor está enfatizando en su respuesta que aquellos que verdaderamente aman al Señor van a guardar su palabra. El que ama, mi palabra guardará. Y cuando el discípulo que ama a Cristo, que ama a Dios y guarda su palabra, lo hace realmente, ¿qué ocurre? Dice aquí el Señor: vendremos, mi Padre le amará, dice primero, mi Padre le amará y vendremos a él.
Y esta es la promesa de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Para que vosotros experimentéis la obra del Espíritu Santo y tened esto en cuenta dentro de la economía divina, es decir, de cómo Dios administra la salvación. Es el Padre el que desde la eternidad, estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en la eternidad, el Padre es el que envía al Hijo. El Hijo es el que encarna. Cada persona de la Trinidad tiene una función que se le atribuye. Aunque es Dios Trino el que obra la salvación, podemos distinguir en cada persona de la Trinidad una de las obras de la redención. El Padre envía al Hijo, es el Hijo el que encarna, no el Padre, es el Hijo el que encarna, vive sin pecado, sufre en la cruz, muere en la cruz, desciende a los infiernos, resucita, asciende, es la segunda persona de la Trinidad. Y ahora el Hijo, ascendido a la diestra del Padre, intercede y el Espíritu Santo que procede del Padre es enviado por medio del Hijo a derramarse en la Iglesia y a aplicar la obra de la salvación que Cristo ha consumado en su muerte y su resurrección. Entonces, la economía divina, cómo Dios obra, cómo opera la salvación, es misteriosa, es maravillosa, pero aquí el Señor nos lo está mostrando. ¿Cómo es, le pregunta Judas, que te vas a manifestar a nosotros? Pues si me amáis, me vais a obedecer mis palabras, y mi Padre os amará. Y vendremos, está diciendo el Señor que el Padre y el Hijo vendrán. Esa es la forma en la que se va a manifestar el Señor a los discípulos. Es decir, que el Padre y el Hijo vienen a la vida del creyente, del fiel, del que obedece al Señor. ¿Y cómo vienen? Por el Espíritu Santo, por el Paráclito que está siendo derramado, es decir, por la obra del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo vienen a la vida del creyente. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero ahora el Señor, como os he dicho antes, marca otra vez el contraste y Él dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este contraste el Señor lo marca para que nos quede muy claro a nosotros y a los discípulos aquella noche, que hay una diferencia radical entre aquel que de verdad recibe a Cristo, recibe su palabra y la obedece, y entre aquellos que solo son oidores de la palabra, pero realmente no la han recibido y no la obedecen. El Señor, para dar el Espíritu, nos pide la obediencia, y lo pide desde el principio. Ya el apóstol Pablo, en su exhortación a la predicación del Evangelio, en Romanos 10, él dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Está exhortando a la predicación del Evangelio. Continúa San Pablo: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Pero fijaos, ahora San Pablo dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? San Pablo ya claramente dice, ante el anuncio del Evangelio, que es por el anuncio del Evangelio por el que la persona que oye y obedece a la palabra, obedece al Evangelio de Cristo, va a recibir el Espíritu Santo. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Cristo está llamando a la obediencia a su palabra. Y esa primera obediencia se da cuando tú decides recibir el anuncio del Evangelio. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, entrégale tu vida para seguirle. Tú tienes que decidir
seguir a Cristo, obedecer el Evangelio, arrepentirte, creer en Él, entrar en la comunión de Él, ser bautizado en Él, y tú empiezas en la obediencia la vida cristiana. Y debes continuar la vida cristiana en la obediencia. Jesús lo que nos está dejando muy claro en toda esta sección es que el amor y la obediencia son absolutamente inseparables, son las dos caras de una moneda. Si me amas, mi palabra vas a guardar, vas a cumplir mis mandamientos. El amor significa esa acción por la cual de verdad el Señor y su palabra van a ser lo primero para mi vida. Voy a estar dispuesto a obedecer al Señor. Así que, habiendo marcado esta pauta el Señor Jesucristo, habiendo dado la promesa y habiéndoles mostrado que la forma en la que se va a manifestar es por la obra del Espíritu, ese Espíritu que nos trae al Padre y al Hijo, pero hay una condición, y esa condición es, por supuesto, amar al Señor, y amar al Señor significa obedecer al Señor, guardar su palabra. Ahora sigue el Señor y profundiza un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo, es decir, de cómo se manifestará el Señor a nosotros. Os he dicho estas cosas, les dice el Señor, versículo 25, estando con vosotros. Jesús está allí con ellos en esa cena pascual y está hablando con ellos y les dice, estando con vosotros os estoy diciendo esto. Mas el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les está diciendo, ahora estoy aquí sentado con vosotros y estas cosas os las estoy transmitiendo yo personalmente. Me estáis oyendo a mí. Pero, ahora que yo me voy, nos está diciendo el Señor, el Paráclito que os estoy prometiendo, el Espíritu Santo, el Consolador, el que mi Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, Él os va a enseñar todas las cosas y os va a recordar todo lo que yo os he dicho. Esta es la forma en la que Jesús cumple su promesa de yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, Jesús dice, físicamente no me vais a tener más a vuestro lado, porque voy a ascender a la diestra del Padre, pero vais a tener mi Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ese Espíritu que procede del Padre por medio del Hijo y que viene a nosotros para ser ese Paráclito, el que está a nuestro lado. Y aquí nos muestra el Señor estos dos aspectos tan importantes de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para enseñarnos todas las cosas, para enseñar a los discípulos de Cristo todas las cosas y para recordarles todo lo que Cristo dijo. Esta promesa es tan importante para la vida de la Iglesia, porque el mismo hecho de que hoy estemos aquí en la liturgia leyendo la palabra de Dios, haciendo las lecturas de las epístolas del Nuevo Testamento, haciendo la lectura del Evangelio de San Juan ahora mismo y predicando acerca de esta lectura del Evangelio de San Juan, todo esto que estamos haciendo depende justamente de esta promesa de Cristo. Jesús está hablando con sus apóstoles primeramente y especialmente, principalmente a ellos, y les está prometiendo la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo para la escritura del Nuevo Testamento, como palabra de Dios infalible. El hecho de que hoy tengamos el Nuevo Testamento como palabra de Dios y cuando la leemos es Dios mismo hablando a nuestro corazón por la obra de su Espíritu, y podemos estar seguros de que ese Nuevo Testamento es verdaderamente palabra pura de Dios. Eso solo es posible por esta promesa y esta realidad de que el Espíritu Santo, descendido
en el día del Pentecostés ha guiado a la Iglesia para traernos la revelación de la palabra de Dios. Así como el Antiguo Testamento fue guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, el Nuevo Testamento también lo ha sido. Y esta promesa de Cristo queda aquí patente. Él os enseñará todas las cosas. Y Él os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cómo es que los apóstoles escriben en las epístolas y en los evangelios toda la doctrina de Cristo? Porque el Espíritu Santo los ha inspirado, los ha guiado, los ha dirigido, sin anular su voluntad y la realidad de su existencia. Pero el Espíritu Santo les ha inspirado sobrenaturalmente para que todo lo que escribieron en el Nuevo Testamento sea palabra de Dios. Esa promesa maravillosa que nos da la seguridad de tener la revelación de Dios. Pero esta promesa no solamente se limita a la escritura del Nuevo Testamento. Es una promesa que de los apóstoles va a toda la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está en la Iglesia, mora en la Iglesia, en la congregación de los santos, en la congregación de los creyentes, pero mora también en el creyente. Y el Espíritu Santo ha estado y estará hasta el final guiando y enseñando y dirigiendo a la Iglesia y al creyente, enseñándole lo que Cristo mismo ha dicho, y a través de la palabra el Espíritu nos ilumina. Y también, por supuesto, el Espíritu Santo ha guiado de una forma especial al magisterio de la Iglesia, es decir, a los pastores, a los maestros, a los obispos, a los que Dios ha llamado especialmente a una labor y a una responsabilidad de instrucción en la palabra de Dios. Es por esto que desde los primeros siglos de la Iglesia ya vemos cómo los primeros obispos de la Iglesia claramente establecieron aquellos que eran los dogmas fundamentales de la fe cristiana, en la regla de la fe o los credos antiguos de la Iglesia, donde vemos definido claramente que Dios es el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y vemos la centralidad de Cristo en esos credos, como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y toda esta revelación que el Espíritu ha dado a la Iglesia, el entendimiento y la iluminación para de la palabra de Dios tener clara la doctrina fundamental de la fe cristiana, dejándola consignada en estos credos y en los concilios antiguos primeros de la Iglesia, en la vida de los sacramentos, en la doctrina de la moral bíblica como Jesús la enseñó. Todas estas verdades han quedado consignadas en esos primeros siglos de la Iglesia porque el Espíritu Santo ha guiado a su pueblo para definir claramente estas verdades como un tesoro revelado que la Iglesia debe guardar. Por eso, hermanos, la Iglesia, por el Espíritu Santo, ha recibido ese depósito que debe guardar y no cambiar. Por eso es tan importante aferrarnos a la palabra de Dios y a todo aquello que la Iglesia definió claramente en esos primeros instantes, en esos primeros concilios. Y la Iglesia debe guardar y atesorar esto porque el Espíritu Santo nos ha guiado a eso y nos sigue confirmando hoy esas verdades en nuestra vida. Por eso la vida cristiana y la Iglesia no es llamada a enseñar novedades. Los pastores, los obispos, presbíteros, los diáconos, todos aquellos llamados a la enseñanza, no son llamados a hablar de nuevas revelaciones ni de nuevas verdades. La verdad cristiana ya está dada y somos llamados a enseñar y reforzar lo mismo que el Señor nos ha entregado. Por eso San Pablo les dice a los filipenses: hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esa es la actitud del apóstol Pablo. No voy a enseñar nuevas cosas, sino que voy a enseñar las mismas cosas. Y para vosotros eso es seguro. Dice, porque nos vamos a afirmar
en la verdad que hemos recibido. Así que nuestro corazón esté firme en lo que el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia y no estemos con comezón de oír novedades. Afirmémonos en el corazón del Evangelio. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar al Dios Trino, siempre nos va a llevar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la verdad revelada acerca de Dios, y nos va a llevar siempre al corazón del Evangelio, que es Cristo mismo, su persona y su obra, para vivir en amor y obediencia a sus mandamientos, a vivir amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Todo esto es el corazón de el punto al que siempre nos va a mover el Espíritu Santo. Afirmemos nuestro corazón en estas cosas. Luego Jesús les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. En esa cena el Señor con sus discípulos, dando esta promesa del Espíritu, ahora les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Está hablando de esa donación del Espíritu Santo, de esa venida del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo Jesús les está prometiendo dejar su paz. Es por eso que el saludo cristiano, por excelencia, por causa de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu, siempre es gracia y paz. El saludo típico judío era solo paz, pero en Cristo es gracia y paz, porque la gracia de Dios, la salvación de Dios, se nos da gratuitamente en Cristo, y por la obra del Espíritu nos concede la paz con Dios. Esta paz de Cristo, que no es solamente sentirse tranquilo, la paz significa la reconciliación plena con Dios, la comunión plena con Dios y entre los hombres. La paz que Cristo ha ganado con su cruz, y ahora Él es nuestra paz. Y Él es el príncipe de paz y nos da esa paz, dice Jesús, por el Espíritu Santo. Pero no es una paz como el mundo la da. No es simplemente la ausencia de guerra, no es simplemente la tranquilidad momentánea, un momentito de relax. La paz que da Cristo es una paz duradera, es una paz que llena realmente el alma por la reconciliación con Dios. Esa paz es la que proviene por la obra del Espíritu Santo que el Señor nos promete. Pero esa paz solamente está disponible para aquel que verdaderamente se ha unido a Cristo, para aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido tener una vida rendida a Jesús como Señor. Ha ido a los pies de Cristo para confesar sus pecados y para obedecerle. Aquel que ha creído en Él, que ha confiado con todo su corazón y por eso le sigue. Para esa persona es para quien Cristo ha prometido esa paz. Jesús les dice algo aquí misterioso y profundo. Les dice: os he dicho que voy y vengo. Él va al Padre y vendrá por el Espíritu. Y les dice: si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre y el Padre mayor es que yo. Esta expresión de Cristo es profunda, es verdadera, y hay que entenderla en el sentido correcto. Los herejes han tomado esta expresión para decir que Jesús no es Dios y es una criatura inferior al Padre. De ninguna manera. Jesús mismo, en todo el capítulo posterior y anterior, está hablando de la unidad que Él tiene con el Padre. El Padre y yo somos uno. A Felipe le acaba de decir unos versículos antes: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. ¿No me has visto acaso a mí? Pides ver al Padre, me has visto a mí. El Padre y yo somos uno. Jesús mismo ha dicho en reiteradas ocasiones que Él está unido al Padre. El Padre y Él son de la misma naturaleza y de la misma esencia divina.
el Padre no es superior al Hijo en cuanto a la esencia divina. Y eso es lo que tenemos que comprender. Pero recordemos que Dios es uno en esencia y substancia, pero es trino en personas. Y dentro de la operación, de la actuación de Dios, cada persona divina tiene una función. Como hemos dicho antes, es el Padre el que envía al Hijo, y es el Hijo el que encarna y viene a este mundo, no es el Padre. Y luego es el Espíritu Santo el que es enviado del Padre y del Hijo para habitar en nuestros corazones. No hay una subordinación en la esencia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu son igualmente Dios y dignos de gloria, pero existe en la operación de Dios una sujeción voluntaria. El Hijo se sujeta al Padre para venir a este mundo y morir por nosotros. Y el Espíritu Santo se sujeta también al Padre y al Hijo y viene para aplicar la obra de la redención. Entonces las palabras de Cristo aquí, cuando Él dice el Padre mayor es que yo, Cristo las dice desde su encarnación, las dice desde Él hecho Dios que ha asumido la naturaleza humana. No se está refiriendo a la naturaleza divina. Ya los padres de la Iglesia desde el principio entendieron claramente esta declaración. Jesús les está confirmando a los discípulos que Él tiene que partir donde el Padre, y Él en la presencia del Padre está volviendo a la gloria eterna que tuvo con Él. Jesús en su oración sacerdotal del capítulo 17 le pide al Padre que Él vuelva a esa gloria que tuvo con Él desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, ahora vuelvo al lugar que me corresponde, vuelvo a la gloria divina que he tenido con el Padre y el Espíritu desde el principio. Y esto os lo he dicho antes que suceda, para que creáis. Porque luego los discípulos verían la ascensión de Cristo y luego experimentarían ellos mismos lo que celebramos hoy, el descenso del Espíritu Santo, para llenar de poder a la Iglesia. Vamos a llegar a unas breves conclusiones en este sermón. No podemos exponer en este sermón todo lo que implica la realidad del derramamiento del Espíritu Santo en la Iglesia. En las lecturas previas que hemos hecho, hemos leído Hechos capítulo 2, versículo 11 al 9, y hemos leído también la primera epístola a los Corintios en el capítulo 12. Estos dos capítulos son sobresalientes. En Hechos 2 vemos claramente el día que se cumple la promesa que hoy celebramos, el Espíritu Santo derramado con poder en los discípulos que están reunidos junto con la Virgen María y otras mujeres allí en el aposento alto. Y el Espíritu Santo desciende con poder como lenguas de fuego repartidas y ellos empiezan a hablar llenos del Espíritu Santo las maravillas de Dios en muchas lenguas, y la gente que escuchaba reconoce en sus propias lenguas hablar de las maravillas de Dios. Y en ese momento se cumple la promesa de Cristo que les dice: me seréis testigos porque el poder del Espíritu Santo descenderá. En ese momento los apóstoles, y allí empieza el apóstol Pedro su predicación poderosa por la cual se convierten 3.000 personas y luego 5.000 personas, y empieza el anuncio poderoso del Evangelio con señales y prodigios, y luego el apóstol Pablo hacia los gentiles, y vemos el camino de la iglesia y de la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu Santo derramado, que va construyendo la vida de la iglesia, congregando a todos aquellos que se convierten en uno. La promesa de Cristo se cumple perfectamente en ese acontecimiento. Pero esa promesa es real para nosotros hoy, así como los dones del Espíritu de los cuales habla San Pablo en 1 Corintios 12. Esos dones, esos carismas que Cristo mismo ha ganado para la iglesia, esos carismas que no son sino los mismos carismas que Cristo tiene y que los da a los suyos por la obra del Espíritu, para que todos los cristianos, cada uno ejerciendo su don, constituyan el cuerpo
que es la iglesia. Por eso el Señor dice, cada cristiano es un miembro vivo del cuerpo que es la iglesia. Así como un cuerpo tiene manos, dedos, ojos y todos se necesitan para constituir un cuerpo, la iglesia del Dios viviente es un cuerpo donde cada cristiano es un miembro que debe ejercer bien el don que el Espíritu Santo le ha dado. Eso significa que cada creyente tiene de Dios un llamado, tiene un don, una capacidad dada por el Espíritu para la edificación de la iglesia. Y no debemos ser negligentes, sino pedir a Dios los dones y poner al servicio de la iglesia y del Señor esos dones. Intentaremos en estos días que tenemos por delante, todavía celebrando esta fiesta del Pentecostés, intentaremos profundizar en algunos de estos aspectos. Ahora el tiempo no nos da. Recordemos, hermanos, la importancia del derramamiento del don del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestras vidas. Recordemos la importancia de la obediencia a la que Jesús nos llama. El que me ama, mi palabra guardará y por lo tanto recibirá la promesa del Espíritu. La recepción del Espíritu y la vida llena del Espíritu está conectada íntimamente con el amor y la obediencia a Cristo. Sin ello, la obra del Espíritu no viene a nuestras vidas. Tenemos que tener bien clara la conexión que hace Cristo para esta promesa y para como cristianos seguir firmes y seguir recibiendo del Espíritu Santo la llenura y la dirección. Necesitamos una vida de fe y de obediencia y de amor a Cristo. Tengámoslo en cuenta. Finalmente, el Espíritu Santo, hermanos, es el que trae la unidad y la comunión entre cristianos, es decir, a la iglesia. Tristemente la iglesia hoy está dividida y esto sin duda es causa del pecado de los hombres, nada que ver con la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar la unidad en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo para vivir en el amor de Dios y buscar en toda nuestra posibilidad vivir en esa unidad del amor con nuestros hermanos y pedirle al Señor que su iglesia sea una y así podamos ser testimonio al mundo. Que el Señor nos ayude, que seamos llenos de su Espíritu y vivamos vidas de testimonio de Cristo por el mismo Espíritu y vidas en las que con los dones del Espíritu servimos a nuestros hermanos en el amor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos.